Estamos con Yol Segura y vamos a hablar sobre su primer libro de novela, Sí, que es Vimos casas hundirse, porque bueno, tienes otros libros que son de poesía, pero esta es la primer novela. Entonces, de las cuestiones, a mí me gustan mucho las cuestiones simbólicas, filosóficas, psicológicas, y entonces hay una parte muy interesante que es la presa, tienes una presa que se podría decir que es la modernidad y hunde un pueblo. Y entonces vemos a la protagonista Irene que tiene que pelearse con los escombros, pero esos escombros son sus recuerdos. Entonces te comentaba que me recuerda un poco a Walter Benjamin, en el que el pasado no es que desaparezca o la modernidad cubra el pasado, sino lo arrastramos como si fuera escombros hacia el futuro. Y aparte, bueno, más adelante podemos ir viendo toda esta parte simbólica, porque hay un cambio, ¿no? También ahí muy importante, que no sé si también simbólicamente tenga algo que ver. No sé si esta estructura la pensaste así o ya la venías trabajando o salió de tu inconsciente. sí, creo que lo que pasa es que esos mismos temas son temas que me obsesionan desde hace un montón de tiempo y que han tenido diferentes salidas. O sea, creo que en los libros de poesía ya estaba, por ejemplo, esta cosa de em, pensar en la vida, digamos, individual, personal de alguien y cómo eso se articula con el contexto, ¿no? En este caso es con la presa, que en efecto es una presa construida en aras de generar energía eléctrica y para eso desplazan a 3 pueblos, ¿no? Con la promesa de una vida mejor, porque los iban a reubicar, les iban a dar, entre comillas, casas, una indemnización, y entonces todo parecía como que podría salir mal. Todo. Porque de entrada es como una construcción que no tiene en cuenta las condiciones específicas de esos pueblos, que no tiene en cuenta las necesidades de esas familias y que en ese sentido implica una especie de promesa que no se va a cumplir, ¿no? O de una promesa que se va a cumplir mal, digamos. Es como detienen lo que se supone les dijimos que iban a tener, pero esto no se traduce ni en bienestar, ni en alegría, ni en nada de eso, porque además el desplazamiento fue de un valle súper fértil al semidesierto, lo cual significó que cultivar la tierra, por ejemplo, se volvió mucho más difícil, si no es que imposible. Entonces, ese tipo de cosas creo que es algo que me obsesiona mucho, como el cómo articulamos esos movimientos o esos momentos políticamente importantes con la vida personal y la vida familiar. Y luego, lo que dices de Benjamin, sí, totalmente. O sea, la referencia benjaminiana creo que está bueno, más que la referencia, la reminiscencia quizá, está en, yo creo que prácticamente todo mi trabajo, porque sí me gusta mucho la aproximación respecto al pasado, pero también respecto como a ciertas construcciones de, como de posibilidad, de esperanza, de, o sea, esto no es necesariamente desechar la ruina y no es destruir la ruina, sino como qué se hace con la ruina, que en este caso además es una ruina inundada, es decir, es una novela que está llena de agua, que está llena de estos referentes como sí, eso, acuáticos, ríos, etcétera, porque además la construcción de esta presa en este lugar supuso también como una cierta invasión al territorio, ¿no? O sea, como que esta cantidad tan inmensa de agua en un territorio que no tenía esa capacidad, digamos, pues sí implica, aparte del desplazamiento humano, pues un cierto grado de ecocidio, etcétera, ¿no? Todo eso que normalmente no se considera, ¿no? Con la Exacto. construcción de todos estos, o la contaminación que pueda generar. Y me parece muy simbólico porque el personaje principal tiene una transformación, por decirlo así, ¿no? Y empieza primero, ¿no? Con estos recuerdos, la creación de la presa y después la presa y lo que deja la presa, ¿no? Entonces hay una relación simbólica muy fuerte, ¿no? Hay una estructura ahí que me imagino así la pensaste, la estructuraste, ¿no? Porque cambia, bueno, vemos un poco toda la parte sentimental de Irene, cómo se va desarrollando, cómo va experimentando su sexualidad, a mí esa parte me encantó, ¿no? No es como
muy romántica, muy poética, ¿no? No la, Cursilona, ¿no? sí, no la sentí pornográfica de Ajá, ninguna ajá. manera, ¿no? Cambia, sí, es un cambio del pronombre ella al pronombre ella, ¿no? No, no cambia de pronombre, ¿No? cambia de nombre, o sea, es decir, acorta su nombre de Irene ahí, pero no cambia de pronombre, se sigue pensando como en femenino, Ah, digamos. entonces ahí Ahí se queda. yo me Lo que creo confundí. que creo que eso da la impresión porque la novela está escrita con lenguaje no binario, que es distinto. O sea, no es la personaje, sino la narración está escrita con X, por ejemplo, ¿no? Que eso fue todo un tema pensarlo en el sentido de está raro escribir con lenguaje no binario algo que sucedió en 1992, por ejemplo. No sé, es como anacrónico, pero me gustaba como la idea de pensar en esa anacronía, que me desvié de lo que me ibas a preguntar, No, pero pero está bien porque aparte eso lo que permite es que el libro tenga pausas y esas pausas te obligan un poco como a, volvemos a lo mismo, a la parte benjaminiana, no a detenerte y ver y observar qué es lo que está sucediendo, ¿no? No sé si, bueno, lo pensaste más por la inclusión que por las pausas. pues más o menos y más o menos, porque sí creo que siempre que ves una X, es una X que te obliga como a detenerte, como que te extraña y como además la decisión fue que fuera una X y no una E o una, o sea, como esa que ya no se usa, que te acuerdas que en algún momento se usaba una arroba para el lenguaje Sí, incluyente, sí, ya sí. ahora no. Pero Bueno, yo lo sigo usando. Yo ah, sigo sí, usando el no, yo arroba, ya ya no. no. Pero como que justo la cosa de la X es que te obliga a detenerte a decir, ¿y esto cómo lo voy a pronunciar? ¿Y Exacto. cómo lo va a procesar mi cerebro? Y creo que esa incomodidad chiquita que sucede cada tanto en el libro, a mí me gustó generarla en el sentido de como que te detengas a pensar qué identidades no están nombradas o qué identidades falta nombrar o para qué identidades nos falta una letra, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que pensarlo como en una cosa de inclusiva, creo que tenía que ver más con esa incomodidad de la que tú dices, ¿no? O sea, de que vas leyendo y cada tanto te encuentras la X y dices, ah, y te detiene, ¿no? Entonces sí lo pensaste más para que se detuvieran, ahí Sí, que un poco hubiera ahí sí, como un extrañamiento. una pequeña pausa. Y sigues, hay una parte en uno de tus poemas que, bueno, es que en los poemas también tocas toda la parte de la familia, Mm. ¿no? Y también mezclado con la parte socioeconómica mexicana, el entorno mexicano, el entorno social, sí está bastante presente y aquí igual lo vuelves a poner, pero de otra manera. Y en un futuro es un tema que te gustaría seguir explorando. La verdad es que ya no. O sea, siento que es algo que claramente me interesa y que sí he explorado a lo largo de varios libros, pero justo por eso siento que ya es algo que seguramente buscando podría encontrar más cosas y otros ángulos y así, pero de preferencia me dan más ganas de irme hacia otros lados también porque creo que el asunto de saltar a la novela aquí lo que me permitió fue como em, una forma de contar algo que no había experimentado con los libros de poesía. Y en ese sentido, creo que sí como que se me cerró el tema, es decir, no, no para mal, sino como de terminé de redondear la idea que estaba buscando con ese tema de la familia, que si me preguntas en términos muy concretos, no te sé decir cuál es, o sea, no te sé decir como de, ah, mi viaje tenía que ver con, pero sí que mi sensación es que es un tema que ya exploré lo que quería explorar. Vamos a ver, en una de esas me vuelve a salir en la siguiente cosa, pero por ahora sí sentiría que ya fue, O ¿no? sea, ahorita estás trabajando en algún otro... Estoy trabajando, o sea, siempre estoy haciendo cosas. Ahora estoy intentando como la estructura de la siguiente novela y tal, y ya no tiene tanto esos temas, ¿no? Ok, que eso es, fíjate, te iba a preguntar, porque estaba platicando la otra vez con Elisa Díaz Castelo, Ajá. ¿no? Que también, qué curioso, ¿no? También viene de poesía y acaba de Ujú, publicar su ujú. primera novela, y para ella me comentaba que fue pues bastante desgastante y Sí, para mí estresante. también, Ah, también para ti, sí. 6 años me tardé en escribir en esto. esta novela. Ujú. Igual, a ella dice o sea, que fue un proceso bastante desgastante, casi que ya nunca más, ¿no? La novela, pero tú dices que No, yo sí. sí, pero porque es como cuando tienes una novia y después dices nunca más y luego te vuelven a dar ganas de tener una novia
y te da como esta cosa de, pero ahora lo voy a hacer distinto y entonces cambias lo que habías hecho antes para que según tú salga mejor y muy probablemente va a salir igual de mal, pero tienes esa fe. Así estoy con la novela, ¿no? Es decir, sí terminé con esta sensación de nunca más, pero después lo que pasó es que muy naturalmente se me ocurrió otra cosa que sí me exige el formato narrativo, ¿no? Porque también o sea, lo que a mí me pasa es que siento que cada idea o que cada tema me demanda un mecanismo literario, ¿no? Es decir, hay cosas que para mí es muy claro que son un poema, otras que son un ensayo, otras que son quizá un guión, otras que son una novela. Y eso más bien está dado por el tema y por la situación y por lo que quiero como abordar y no tanto por el género en sí, por ejemplo. Ok. Qué bueno, igual, este, no te gusta esta parte de los géneros, ¿no? En las que precisamente En estaba general hablando. creo que nada, En ¿no? O general, sea, sí. Justo estaba hablando con Elaine, estaba platicando, Elaine Vilar Madruga, tuve una ajá, entrevista y una chida. hablábamos que pues ya los géneros como que ya, o sea, justo le decía yo que estudié físico matemático, le decía es que entre el 0 y el 1 hay un montón de números, hay más números entre 0 y 1 que todos los números reales, ¿no? Y son infinitos. Infinitos, claro. Entonces, claro, decíamos, no, bueno, es que ya hay en la literatura actual, ya es más rizomático, Sí, ¿no? total. Ajá. Se mezcla el ensayo, pero la novela, pero un poco de poesía, pero un poco de cuento, y un poco va como que mezclándose entre todo, y entonces ya es una nueva literatura, que se puede decir que es una nueva corriente, ¿no? Política, Sí, en siento todos los aspectos, que ¿no? incluso políticamente hay un gesto en esta hibridez o en esta casi que destrucción de los géneros, que por lo demás no es nuevo, o sea, es algo que se ha hecho en general en la historia de la literatura. Pienso que no es privativo de nuestro presente. Sí creo que ahora está sucediendo quizá mucho más, o es lo que alcanzamos a ver. Y sí me parece que hay un gesto político interesante ahí, como de cuestionar la norma y de cuestionar lo literario en sí, o sea, el fundamento de lo literario, qué hace que algo sea literatura, o sea, que por ejemplo, el trabajo de Lisa Díaz tiene mucho de esta cosa documental, como de referencias, como de historia, como de algo que podría parecer más bien árido, que tiene que ver con esa investigación, pero está llevado a un lenguaje absolutamente poético, ¿no? Entonces, creo que ese gesto tiene también como el gesto de, por un lado, sí cuestionar qué significa que algo sea literario o no, y por el otro también de llevar, en ese caso al poema, cosas que no necesariamente, comillas, pertenecen a ese mundo. Y creo que en el hacer elástico lo que puede ser literario también como que hay una disputa respecto a quién le corresponde o quién tiene derecho a narrar o a publicar ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que la cosa de cuestionar los géneros no es nada más un jueguito literario, digamos, sino que sí tiene una intención ética detrás. Esto que dices de quién tiene derecho a narrar las cosas, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero te refieres en el sentido de qué tipo de persona narra. Por ejemplo, si eres una mujer hablando, pero dándole voz a un señor de 80 años, o a un, no sé, por decirlo así. Sí, justo, o sea, Sí. creo que hay como una corriente, no una corriente, un orden mucho más convencional en el cual se dice que cualquier persona puede escribir de cualquier tema, pero ese cualquier persona casi siempre es un hombre blanco, cis, hetero, ¿sabes? Como esta cosa que nos disfrazaron como neutra, ¿no? Eh, todo lo que se sale de esa falsa neutralidad tiene que estar como justificando su derecho a la palabra, ¿no? Okay. Como que tienes que demostrar. En el caso de las mujeres, creo que pasa mucho, las mujeres y las disidencias, esta idea de que tienes que ser excelente para poder ocupar un espacio, cuando ciertas escrituras masculinas en realidad no necesitan esa legitimación porque la tienen desde que existen, ¿no? Y creo que en ese sentido, desde los feminismos y desde esta idea de pensar el conocimiento situado, hemos tenido muchas reflexiones respecto a
cómo contar historias que no son las nuestras y cómo contar historias. Un poco este ejemplo que usaste me parece fabuloso, el de siendo, en este caso, por ejemplo, yo, una persona no binaria lesbiana que vive en la Ciudad de México, tomando la voz de un señor de 60 años que vive en un pueblo en Querétaro, ¿no? ¿Cómo haces para que ese abordaje sea un abordaje ético, sea un abordaje cuidadoso y sea un abordaje que también responde a valores que quizás son más literarios? Es decir, cómo transformas esa voz para que tenga ritmo, cómo usas un lenguaje que esa persona usaría, pero lo usas de forma más como cuidadosa, etcétera. Ese tipo de preguntas creo que son preguntas que yo me hago mucho y sé que mis amigas escritoras, mis amigues escritores se hacen un montón, pero no sé si son preguntas que han existido siempre a la hora de escribir, ¿no? A mí me gusta pensar que hay un momento en el que esas cosas se están cuestionando. Em, Después, a veces el cuestionamiento a lo que te lleva es como a una cosa de decir, no, no puedo, mejor no. Y hay una cosa de miedo que creo que hay que también intentar saltar. Pero esa pregunta y ese cuidado y ese entender que no todas las historias están para que cualquier persona llegue y las cuente, me parece importante. O sea, me parece como una cosa que me pregunto un montón, ¿no? Y por ejemplo, en este caso en particular, de hablar de una presa en concreto, de hablar de unos pueblos, de hablar de un contexto en el que yo crecí, pero es verdad, o sea, yo no fui una de las personas desplazadas de esa presa, ¿no? Entonces, cuando lo estaba escribiendo me pregunté mucho si a mí me correspondía y la respuesta, que no es una respuesta definitiva y no es una respuesta que me resulte del todo satisfactoria, pero la respuesta fue, es que no veo que alguien más lo esté haciendo, ¿no? O sea, yo quiero que esta historia se sepa, lo único que puedo hacer es como intentar escribirla yo. Después es como mi mejor esfuerzo y seguramente tiene un montón de fallas y seguramente tiene un montón de aproximaciones que pueden ser complejas, pero sí tiene que ver con esta sensación de hay un algo que quiero que se cuente de aquí, hay una historia que como que vale la pena escuchar también porque siento que es como esta parte por el todo, ¿sabes? O sea, contar la historia de esta presa es contar la historia del progreso, de los ideales de progreso y de modernidad de los 90 durante la implantación del neoliberalismo en México, ¿no? O sea, hablo de esta presa, pero hablo de un fenómeno que en realidad estuvo sucediendo en muchos lados. Claro, muy interesante, sí. Y cómo, por ejemplo, también otro de los aspectos que creo que has trabajado no directamente es como el dinero como herramienta de coerción, Ujú. ¿no? También Sí, siento que total. está presente, porque puede ser coercitivo de diferentes formas y ni te das cuenta muchas veces, Sí, ¿no? total. O las personas que están afectadas por la coerción que puede ejercer este dinero, y justo lo platicaba la otra vez, no me acuerdo con quién, por ejemplo, gente en Dubái que está escribiéndole a chicas en Instagram y ahora sí que a partir de billetazos se las llevan allá y hacen cosas terribles con ellas, ¿no? Y las van coercionando con el dinero. Aquí pues igual un poco vemos, ¿no? Que coercionan a todo un pueblo con dinero disfrazado de Sí, progreso o al revés, no sé, un progreso disfrazado de dinero, ¿no? claro, y creo que lo que te diría es, más que el dinero, pensaría como el orden económico, en este caso absolutamente capitalista del mundo, pues, porque además, es verdad que hubo como este ofrecimiento de una cantidad que para estas comunidades era fuerte de dinero, pero no había opción. O sea, no es que tú podías optar por aceptar o no el dinero y que a partir de eso, te ibas o te quedabas, te ibas a ir. Entonces, claro que lo mejor que podías hacer era aceptar el dinero porque era eso o irte sin nada, ¿no? Entonces, creo que es más la opresión del sistema capitalista y es la opresión, en este caso también de un Estado empecinado en generar un tipo de progreso, un tipo de modernidad y ya, ¿no? Ujú. Y bueno, también lo vimos con esta parte que un poco ahí me confundí, la parte de los que se van a Estados Unidos, Ajá. ¿no? Que yo pensé que el pueblo de repente como que sentía que era de fronterizo. Pero creo que comentaste en alguna ocasión que en Querétaro, de donde tú eres,
sí migran mucho, ¿no? Sí, total. Y que eso también me parece bien interesante. O sea, estamos acostumbrados a asociar, digamos, el norte con un tipo de música y o sea, específico, y sí con la cercanía con Estados Unidos implica como un tipo de cercanía cultural y tal, pero eso también pasó en muchas comunidades en todo México a partir de la migración. Es decir, esa migración traía esos mismos referentes de forma tal que, por ejemplo, mi infancia está plagada de Selena, aunque soy del centro del país. Y en la asociación más, más convencional, quizá no es lo evidente que Selena, que Intocable, que etcétera, van a ser referentes tan compartidos, porque no son referentes, más bien porque son referentes que corresponden como al contexto más bien migrante y como al contexto chicano, etcétera, ¿no? Ujú. Y bueno, haces referencia a algo que también me dejó como muy marcado una frase de, bueno, ¿qué querían que hiciéramos si somos un pueblo de puras mujeres, ¿no? Porque todos los hombres han migrado y se han ido y es un poco esta indefensión y esta cultura, ¿no? Patriarcal bueno, que es muy de la época y casi que actual, ¿no? Ha cambiado, hemos avanzado poco, creo yo, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, totalmente. O sea, hemos avanzado muy poco en eso. Eh, También creo que justo este asunto de una comunidad migrante tiene la peculiaridad esa de ser un pueblo que tiene pocos hombres, y eso creo que cambia mucho las relaciones comunitarias, ¿no? O sea, creo que en muchos sentidos se fortalecen también, ¿no? O sea, no solo son efectos negativos, sin duda hay muchísimos y sin duda son graves, pero también hay otros efectos quizá un poco más difíciles de medir que tienen que ver con las formas en que se organizan las familias ante la ausencia de hombres en muchos momentos de la vida cotidiana, ¿no? Que lo vemos en el personaje, ¿no? Cómo se relaciona con la mamá, Ujú. ¿no? Y cómo se, bueno, el papá sí está presente Pues también, ¿no? Es que está, es... pero, es como un personaje ahí muy satelital, ¿no? Ujú. O sea, es decir, existe, pero creo que no desempeña un papel tan fundamental como la mamá, digamos, con quien sí tiene una relación compleja, pero porque es una relación constante, entre otras cosas, ¿no? Que bueno, que eso es como un retrato fiel al final del día, ¿no? Siempre, aunque sean familias no hegemónicas o hegemónicas, siempre hay una relación distinta con la figura materna, ¿no? Porque de alguna manera es la que está. Sí, también porque es una figura súper cargada de expectativas y de mandatos y de obligaciones, ¿no? O sea, eso, es la que está. Por ejemplo, tú lo acabas de decir muy bien, ¿qué pasaría si fuera la mamá quien se va, ¿no? En otro orden del mundo en el cual la mamá tiene la como responsabilidad de parir al bebé y luego se va, cuál sería el resultado y cómo eso transformaría como nuestros ejes de que entendemos por masculino y femenino. Es decir, es una asociación. No pienso que sea natural, ¿sabes? O sea, no pienso que sea como, ah, claro, porque el vínculo con la madre es tal o cual cosa esencialmente, sino que está cargado de todas estas condiciones sociales, ¿no? Como constructo. Ujú, Justo ahorita mi hijo está en Austin, que se fue con un amigo a ver a la mamá, porque la mamá se fue, ujú, ¿no? Y en esa estructura, ¿no? social en la cual vivimos, pues fue súper criticada, claro. porque fue la que se fue y los Ujú, hijos, pero los hijos no se quedaron solos, ujú. se quedaron Sí, con sí, el sí. papá, ¿no? Pero fue como una catástrofe, ¿no? Entonces, sí, justo lo que dices, ¿no? Es estos pues que vemos ahora al futbolista este queriendo Ay, no me lo perpetuar este recuerdes. tipo No me lo recuerdes. Sí, 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 qué espanto. de, pues sí, de etiquetas, de estereotipos que pues han causado muchos conflictos, ¿no? No, y que sin duda es preocupante, no solo porque son las declaraciones de un tipo que puede tener un montón de influencia en mucha gente, o sea, eso por una parte es preocupante, pero por la otra, creo que da cuenta de un sector, sector social que realmente piensa eso y que además no solo lo piensa, sino que va obteniendo o va sintiendo que tiene derecho
a expresar ese tipo de opiniones misóginas, discriminatorias, homofóbicas, etcétera. A mí eso me preocupa mucho. O sea, otra vez, ese hecho como botón de muestra de un montón de cosas que están ahí detrás que, 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 que sí, que me asustan. Y que creo que tienen que ver con un estar insistiendo todo el tiempo en las cosas que creemos que ya son muy obvias, desnaturalizarlas, ¿no? O sea, en todas estas cosas que parecen una conquista ganada o una lucha ya innecesaria, insistir en ellas porque en cualquier momento viene este señor con su arsenal de gente a intentar justificar esas cosas, ¿no? Y bueno, y que mucha gente lo apoya. Fíjate que yo ayer hice un video en el cual decía, bueno, 5 libros que le recomiendo, ¿no? Ujú. Porque digo, obviamente yo también crecí y fui educado en este tipo de estructura y tenía ciertos pensamientos. Pero el leer a autoras me ha cambiado mucho la perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sabía, que te haces la pregunta, yo no sabía si incluir tu libro en los libros que debería de leer él y sus seguidores, Ajá. porque podían ayudarte a tener otra perspectiva de la realidad. ¿Tú qué opinas? Primero dime qué opinas tú. Pues yo O siento, sea, ¿por qué o no sea, sabías incluirlo, no? ¿Qué era lo que te preocupaba? no que me preocupara, pero sí veía muy clara la parte de la familia y la parte social alrededor, ¿no? Pero no tenía tan claro si estaba tan clara la temática Claro. o la temática estaba más orientada en el desarrollo sexual de la protagonista, ¿no? Y los gustos de la protagonista. Es que creo que Ahí esa era mi duda. es como todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Es decir, está sucediendo este momento que en realidad ni siquiera es un despertar sexual, es lo que le pasa a esta morra es que se enamora por primera vez de otra morra, que ni siquiera es su primera experiencia lésbica, pero se enamora. Y todas las lesbianas sabemos lo catastrófico que es ese primer enamoramiento, ¿no? Entonces, está pasando por ahí. No es tanto a ver, no, me regreso. Catastrófico, pero hermoso, porque no es solo terrible. Sin embargo, es creo que este momento que se vive con mucha intensidad, ¿no? Porque además sí que te obliga a cuestionarte un montón de cosas de tu pasado, un montón de decisiones que has tomado, sobre todo si no has sido socializada en la posibilidad de la diversidad. Es decir, en el caso de Irene, que después elige acortar su nombre ahí, que es la protagonista, ella tiene muy claro que nunca tuvo referencias de cómo se podía vivir siendo queer, ¿no? Y entonces, este momento en el que se encuentra es un momento de decir, ah, o sea, ser queer puede ser esto, y no solo puede ser esto, sino esta es mi posibilidad ante el mundo que se me está abriendo. Y en ese sentido creo que es como uno de los ejes, pero también eh, ahí me importaba mucho que ese no fuera el único. O sea, está, claro, ese momento de intensidad sexoafectiva, pero también tiene como el asunto de los dos trabajos que tiene que sostener para medio vivir, y también tiene un jefe acosador, y también tiene una relación rara con con la familia y con la mamá, y también está investigando sobre una presa. Es decir, como que no quería que fuera una historia queer, ¿sabes? O sea, que esa fuera como la única etiqueta. Y en ese sentido, yo creo que al Chicharito sí le gustaría. Pero, más bien, no sé si le gustaría, pero le haría bien leerla, ¿no? Ok, entonces va para el siguiente Sí, sí, video de sí. los libros Se recomendados. la mandamos si quiere. No va a querer. Porque yo había puesto dentro de estos libros que dije, voy a hacer diferentes partes, el de Comer y Coger sin culpa Claro, total. de De María del esta Mar. María del Mar Ramón, el de Duerme Cicatriz, Ajá. ¿no? De Nora de la Leonora de la Cruz, Cruz. el de Elena Piedra, no sé si lo has Ujú, leído, ujú. Una nota de fuego No lo he leído todavía, pero ok, es de los que está así en mi porque es pilita. una relación entre madre, hija, hermanas, ¿no? Y ya no me acuerdo qué otro, pero bueno. Sí, pero justo creo que, mira, lo que estás diciendo es una cosa bien interesante porque creo que más allá de la historia en sí misma, se trata de la perspectiva. Es decir, creo que a veces no es tanto si la historia es original o si es poco convencional o tal, sino es desde dónde y para quién la estás contando, ¿no? Siento. Pero ¿Y tú es para mera quién la intuición. pensaste? Para mis amigues, o sea,
en sentido amplio, digamos, ¿no? En la cosa de, es una novela que está hecha de conversaciones que yo he tenido con mis amigues, de preguntas, de cosas que nos obsesionan. O sea, hay varios personajes que la gente que está cercana sabe en quién están como basados, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay ningún personaje que sea tal o cual persona en la vida real, pero sí hay varios que saben que están, ¿no? Porque tiene que ver con intentar recoger preguntas que nos estábamos haciendo y preocupaciones. O sea, la preocupación por el futuro, la preocupación por este momento en el que sientes que hiciste todo lo que te dijeron y llegas y no hay fiesta, ¿no? O sea, como que le echaste ganas a la escuela, te portaste bien, no te fuiste demasiadas veces de fiesta, pero un poquito sí. ¿Sabes? Como esa idea de que hay una forma de existir que te va a llevar a un lugar de bienestar y que llegas ahí y no está. Creo que es una de las preocupaciones que muchos de nosotros hemos tenido. Y creo que sí, lo expresas en el libro, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, no sé cómo interpretarlo, es simbólicamente hablando, no sé si te lo has cuestionado o tiene alguna intención, es el consolador de Sailor Moon. Sí, jeje. Nada, o sea, me pareció De hecho muy, empieza así en ajá, la sí, primera sí, sí, página. sí, sí, que me pareció la verdad muy divertido en el sentido de quería, entre otras cosas, hacer una personaje que tuviera una relación gozosa con el sexo y con el deseo, ¿no? Un poco en esta cosa de que muchas veces lo que alcanzamos a leer está orientado desde el deseo masculino o para el deseo masculino. Y yo sí quería como buscar la forma de contar algo que se pareciera más a la forma que yo tengo de ejercer mi deseo y la forma que tienen mis amigas de ejercer ese deseo, ¿no? O sea, como que en ese sentido sí fue una decisión de cómo hacemos esto para que sea divertido, cómo hacemos esto para que sea también hot, pero que no sea como demasiado, ¿sabes? O sea, esa gradación sí me costó trabajo, me divertí mucho también escribiéndola y creo que lo del hilo de Sailor Moon fue así más un chiste porque de pronto un día vi que existían y me impresionó mucho que fueran de vidrio y dije como, ay no, qué raro es esto. Pero dije, ¿qué tal que a mi personaje sí le gustan? O sea, a mí yo siento que es algo que no usaría, pero parece ser que ahí es feliz con su dildo de Sailor Moon. Y que se lo encuentre su mamá es como algo que nos gustaría que no pasara, pero conozco más de una historia de cosas así, ¿no? O del típico que el perro te saca Lo saca y lo trae el como, dildo de, ajá, ¿no? Lo trae como como juguete hueso. y llega tu mamá a visitar y ahí trae, ajá, ese tipo de cosas. Me parece también chistoso y divertido como pensar en eso, en los dispositivos y el deseo, ¿no? Y fíjate que ahorita me acabas de recordar una pregunta que me había hecho hace algunos años y fue que empecé a leer estos libros de la colección de la sonrisa vertical Ajá. y yo encontraba como que un mismo estilo de sexo, que hasta yo lo denominé patriarcal, que también veía en las películas pornográficas. Total. Y entonces yo decía, este será el único sexo que existe, me gustaría saber, ¿no? Si libros eróticos escritos por mujeres podría encontrar otro tipo de sexualidad y encontraba a veces la misma sexualidad. O una parecida, Ajá, sí. y entonces yo decía, no, algo aquí no me está cuadrando, ¿no? A lo mejor son mujeres, ¿no? Sumergidas en un patriarcado que conocen esa sexualidad, pero a lo mejor hay otro tipo de sexualidad. Lo encontré en un manga, Ujú. ¿no? De que no me acuerdo cómo se llama cuando son dos mujeres, tienen creo que un nombre, pero bueno, son dos mujeres enamoradas y ahí encontré otro tipo de sexualidad Claro. que lo mismo me pasó con tu libro, la Ay, qué chido. sexualidad que manejan, así como que, wow, así, ¿sabes? Para mí, Ajá. evidentemente se siente lo placentero y hasta gozoso, o sea, dices, ay, qué rico. Ajá. Pero también noté otro tipo de sexualidad fuera de lo patriarcal que yo conocía o que conozco, ¿no? Sí, que creo que justo tiene que ver con deslizar la mirada y deslizar como a qué le pones atención. Aparte, o sea, ahorita que estabas diciendo, pensaba, claro, yo también me formé leyendo esa colección de La Sonrisa Vertical, donde está Klosowski, está Bataille, está Naisnin, creo, o no.
¿no? Anais Nin, por otro lado. Pero el caso es que es como todo este grupo de esas cosas que se conocen como literatura erótica, y hay cosas muy interesantes ahí, pero en efecto hay una literatura, o es una literatura más bien falocéntrica, centrada en el deseo masculino, etcétera. Incluso en cosas de Anais Nin, por ejemplo, siempre les siento esa cosa del deseo así. Pero por el otro lado, también me pasa que conozco autoras lesbianas que se van quizá muy por el lado de lo sutil, de lo etéreo, de lo, ¿cómo lo diré? Como, como sublime, digamos, ¿no? Y a mí me interesaba más el punto medio en el cual no tienes la mirada masculina, pero sí tienes algo que, que, que no está quizá cosificando de la forma en que, o sea, como un juego en el cual no signifique todo que estar con otra mujer te convierte en un ser especial y sublime y que todo es tan delicado, porque ese no es el tipo de sexualidad que a mí me interesa. Y tampoco irse al lado extremo de esa sexualidad masculina que puede ser mucho más violenta y que está orientada desde una mirada, desde y para una mirada específica, ¿no? Que algo que yo noté es, hay intensidad, no necesariamente violencia, Ajá. ¿no? Pero no se siente igual, ¿no? No se siente lo falocéntrico, como Sí, dices. también que no fuera tan vainilla, ¿no? O sea, creo que es bastante vainilla, pero no del todo. O sea, creo que ese juego ahí me interesaba explorarlo un poco. Oye, y me gustaría preguntarte, que ya por último, porque ya se nos va a Sí. acabar el tiempo, es dentro de la parte que a lo mejor a mí no me queda muy claro porque no tengo a lo mejor las capacidades o no sé para entenderlo, es el acortar, ¿no? Porque siento que eso ya es algo muy personal del personaje Ah, y en de acortar el nombre el de nombre Irene ahí, claro, ahí. sí. No alcanzo yo a dimensionar la profundidad de ese acto. Es que creo que en el caso de ella tiene que ver, a ver, de entrada, con sí establecer una separación clara entre ella en la infancia y ella en el presente. Y como esas dos figuras son en realidad irreconciliables, porque Irene es la niña que lo hizo todo bien, la niña que se portaba bien, la niña tranquilita, la niña no sé qué, la niña que no hacía deportes porque él se tenía que quedar sentada para no ensuciarse el vestido, que es una infancia absolutamente heterosexual, digamos, ¿no? O sea, es recibir estos mandatos que sin que tú te des cuenta te están enseñando cómo ser una mujer heterosexual, ¿no? Eh, y entonces es ver a esa niña y ver que no hay posibilidad de reconciliación, porque lo que ella hubiera querido vivir es quizá una infancia queer, sobre todo ahora que se le abre el mundo, ¿no? Entonces es separarlas, así de decir Irene e I no son la misma persona, eso por un lado, y por el otro creo que el gesto, cuando hay como un momento de revelación, em, sobre todo en la comunidad LGBT, tiene que ver con, o sea, entre otras cosas de tu proceso, eh, cambias de nombre o lo transformas o así, porque vas como renunciando. En este caso, Irene va renunciando como a cosas de su feminidad, digamos. No me acuerdo si lo dejé, pero hay un punto en el que tira todos sus vestidos a la basura. Y luego hay un punto en el que se corta el cabello. No me acuerdo si están, la verdad. Pero de que los escribí, digamos, y eso está como en la configuración de personaje, que tiene que ver con eso, con, con, con renunciar a cierta feminidad, pero en lugar de cambiarse el nombre, creo que el gesto de acortárselo funcionará distinto para cada quien, ¿eh? Pero el gesto de acortárselo también tiene que ver con sí guardar un resabio de esa persona, ¿no? O sea, es decir, no es terminé con todo lo que había en el pasado, sino de eso conservo tal y tal y tal cosa, ¿no? Que ahorita que dijiste eso de tirar todos los vestidos, eso lo hiciste tú, ¿no? Creo. Sí, 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 En sí. algún momento de tu vida, Ujú. ¿no? Y luego volví a tener, y luego los volví a tirar, y luego ahora tengo unos cuantos, pero no los uso, pero los quiero usar. O sea, sí, creo que hay siempre una relación complicada con eso, con la ropa, con el corte de cabello, con esas cosas. Para mí, seguramente hay muchas más personas para quienes esto no es un problema. En mi caso, sí varía un montón, ¿no? Oye, y regresando a la parte de Walter Benjamin tiene una carga mítica muy fuerte. Eh, ¿Sientes que tu texto en algún punto tenga alguna carga mítica? Fíjate que siento que no tanto, ¿eh?
O sea, Yo tampoco lo encontré, intenté pero ponerme en algo como justo muy material y muy presente y muy anclado a hechos y a, ¿no? Siento. sí, Ujú. sí, no sentí carga ahí que hubieras metido algo mítico ni No, nada por el estilo. no, o sea, no sé si después inconscientemente haya algo, pero conscientemente no. No lo hiciste así. ¿Y el agua, para ti qué ser que representa? Ay, el agua. De entrada, o sea, la cosa real de la presa y tal, y yo creo que en términos ya personales, no de la personaje, sino míos y mi relación con el agua, es como muy chistoso porque em, creciendo en el semidesierto, crecí lejos de cualquier cuerpo de agua muy grande, digamos, ¿no? Excepto el de la presa. Ese era el cuerpo de agua grande al que podía yo acceder, que es muy fuerte porque es una presa de aguas contaminadas, ¿no? Y es una presa en la que no se puede nadar. Hay gente que lo hace, pero pues, no es lo mejor, ¿no? Entonces, como que esa relación compleja con el agua de no estar cerca de ella, yo no sé nadar además, ¿no? O sea, que era algo que en algún punto me avergonzaba mucho y luego dije, pues, ¿cómo iba a aprender si no había agua alrededor, ¿no? Entonces creo que fue por eso, como la relación del agua. Y luego, viviendo en la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene una relación tan horrible con el agua, ¿no? O sea, como esta cosa de entubar los ríos, que llueve y todo se vuelve un caos. Esas relaciones con el agua creo que me hicieron pensar mucho en qué significaba, ¿no? Qué significa el agua y cómo el agua negada puede ser metáfora de algo, ¿no? Ok, y por eso ahí lo... Sí, por eso. Y la imagen, igual todo esto de la imagen cuando están recobrando de los escombros todo su pasado. Sí, o sea, es justo esto el agua como lo que posibilita la vida y el agua como lo que también puede destruir. Destruirla y limpia Ujú, y cambia, ujú. ¿no? Oye, pues está... Digo, es que hay muchas cosas que yo siempre digo, ¿no? De los libros, que es, no nada más es el tema principal, Y justo, sí. ¿no? No nada más es una presa, ¿no? Una relación de familia, una mujer con sus relaciones con otras mujeres, o sea, no nada más es eso, ¿no? Sino, bueno, hay mucho que sacas tú de tu persona, ¿no? Y de tus vivencias y algún tema que querías explorar, me quiero imaginar, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Yo creo que más que la pregunta, la cosa era contar la historia, ¿no? O sea, la historia era la de la presa y las preguntas se me fueron abriendo conforme fui em, reafirmando cosas que yo ya sabía de la presa o conforme fui buscando cosas, ahí fue donde me salieron las preguntas. O sea, era, yo quiero esta historia, pero no tenía muy claro hacia dónde me iba a llevar la historia, ¿no? ¿Y hay algún tema del cual te gustaría escribir y no te has atrevido? Sí, sí, no se me viene ninguno a la mente en este momento, pero sí. O sea, en general, más que de atreverme o no, lo que me pasa es que se me ocurren cosas y lo que tengo que decidir es para qué tengo tiempo, ¿no? Que eso es muy triste. Pero no es tanto que no me atreviera, sino que hay cosas que me interesan un montón, pero que siento que requieren una cantidad de tiempo que no puedo dedicarles, o que si decido dedicarles voy a descuidar otras ideas que también me interesan. Entonces creo que es más la limitante del tiempo que la limitante de pensar si no me atrevo o me atrevo. Porque ahorita estás trabajando en un guión de televisión. En general trabajo con guiones todos los días, o sea, ese es mi trabajo, digamos, fijo, ¿no? Así que eso ya, afortunadamente, siento que ya aprendí a que sea algo constante y que pueda trabajar en otras cosas simultáneamente, porque al principio me costaba mucho. Em, pero ahorita estoy como haciendo los inicios de la novela siguiente y bueno, lo que siempre, como escribir poemas sueltos y así, eso es algo que está ahí todo el tiempo, o sea, que no se va, ¿no? Ah, porque por ejemplo, dijiste que tardaste 6 años en este libro, pero en el Inter sacaste uno de poemas, ¿no? Sí, de hecho, Con creo que Antílope. dos, no, con Palíndroma. Ah, Saqué con palíndroma, es Palíndroma verdad, sí. y estoy pensando sí, claro, Serie de circunstancias también salió durante la escritura de este libro. O sea, sí fueron 6 años, pero al mismo tiempo fue eso y la tesis del doctorado. O sea, como que si ¿Y lo se te piensas mezclan? así, sí, sí se me Sí, se te mezclan, mezclan. pero creo que está chido. O sea, como que en el mejor de los casos
una cosa nutre a la otra. Por ejemplo, esto se nutre mucho de la estructura investigativa de la academia, ¿no? Que después intenté sacarlo de ahí, zafar, tener como otra perspectiva, pero la estructura de cómo investigué sobre la presa fue una estructura muy como si estuviera haciendo una tesis, por ejemplo. Que el de Palíndroma, déjame ver si recuerdo bien, es de la relación de dos hermanas Sí, y un zoológico y los sí, animales y toda sí, esta cosa del ambiente natural. Y aparte, el libro es un poco como interactivo, ¿no? Si mal no recuerdo. Tiene sí. estampitas para que las pegues, Exacto, ¿no? tiene Y armes tu estampitas y tiene portada. como un bufalito que se va moviendo conforme pasas las páginas, sí. Ah, bueno, porque Ajá. ahí también hay como un tipo de ensayo, ¿no? Ujú, Que es la ujú. cuestión del búfalo y la Sí, importancia del búfalo en la naturaleza. Que esta parte natural te gusta sí, mucho. también. Más que lo natural, o sea, más bien, problematizaría qué significa lo natural. Lo que me interesa o lo que me mueve, me preocupa, etcétera, es la relación de lo humano con su entorno, ¿no? La relación de superioridad, de jerarquía, de posesión, de etcétera, que nos está llevando al fracaso, a la destrucción y a la devastación. Entonces, eso creo que es lo que me obsesiona, ¿no? O sea, no es necesariamente lo natural, porque además lo natural siento que solo existe ahí, ¿no? O sea, lo puedes ver, pero incluso meterte a ciertos contextos para observar lo natural es ya invadirlo, ¿no? Eh, pero sí que me interesa, por ejemplo, eso, los zoológicos. ¿Qué implica la idea de un zoológico? Es una intervención humana para tener especies en cautiverio, se supone que para entender su comportamiento. ¿Qué? No. O sea, para conocerlos. ¿Qué? Ese tipo de cosas, ¿sabes? Y en algún momento eso hasta con humanos. Ujú. Y fíjate que hay una parte en ese libro que a mí me gustó mucho, porque dices, no hay naturaleza, No hay afuera de la no naturaleza. hay afuera de Que la es una frase naturaleza. de Helen Hester, una filósofa xenofeminista. Ok. Y yo siempre es algo que he pensado, porque hay veces que dicen, es que esto va en contra de la naturaleza. ¿Qué? Claro, y es que O además sea, es justo eso, y por ejemplo, no vamos a spoiler, pero hacia el final de la novela, como con esta salida más bien fantástica, etcétera, creo que algo que quería pensar era dónde dibujas la línea entre lo contaminado y lo no contaminado, entre la vida y o sea, como entre las condiciones que propician la vida y aquellas que no la propician. Un poco bajo esta tesis de que la vida siempre sigue viviendo, no importa lo que hagas. O sea, la devastación humana no va a ser tanta que alcance a terminar con la vida en el planeta. Y eso me parece en realidad muy hermoso si lo piensas, ¿no? sí que lo he pensado mucho, por eso como que me sentí muy identificado, ¿no? Porque es, a ver, el celular es parte de la naturaleza. Sí, claro, Porque porque no, está el hecha. material no se fue a traer de otro planeta ni de Sin ningún lado. embargo, sí implica una intervención humana, ¿no? Exacto. Entonces, es sí, justo esa Pero relación somos parte compleja. de la Sí, naturaleza también, total. ¿no? Y entonces eso, pues eso es algo que yo me he cuestionado y al parecer tú también, ¿no? Sí, Y mucho. entonces como que encontrar esa similitud, ¿no? Es así de, ay, mira, también se ha cuestionado todo eso. Y esta parte que me dices de, ay, se me fue, dices lo de la naturaleza, de qué está dentro, que no hay nada fuera de la naturaleza, ¿y qué me dijiste también? ¿Qué tiene que ver con el final? Como que la vida sigue viviendo. Ah, claro, esa es otra cosa, ¿no? Mucha gente habla del fin del mundo y de que se va a acabar el mundo, se acabará la humanidad, pero el mundo sigue, Ujú. ¿no? Entonces, es esta parte egocéntrica del ser humano, de que somos el centro de todo, y pensar que si nosotros nos acabamos, se acaba el mundo, cuando pues nada, nos acabamos nosotros. Exactamente. El mundo Ujú, sigue como tal, ujú. ¿no? Entonces, es como, bueno, así siento yo que lo ves tú. Sí, como una relación mucho más de no somos tan importantes, ¿no? O Exacto. sea, como humanidad no somos tan importantes, la verdad. Sí. Pues bueno, Yol, pues muchísimas Muchas gracias. La verdad gracias a que una ti. plática muy a gusto, Muy a gusto. ¿no? Ahí reflexionamos un poco sobre el libro y pues bueno, el libro ya está de venta en todos lados, Ya ¿no? está, en todos lados. Ya en todas partes. Ujú. ¿Ya desde cuándo? Ya tiene un rato, ¿no? Hace como un mes más o menos. Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por vernos. Muchas Bye. gracias y muchas gracias a Ah, ti. muchas gracias.